Hola amigos y amigas, muchas gracias por venir a clase de Más que Mates y bienvenido a un nuevo vídeo de matemáticas. En este caso es un vídeo de funciones, composición de funciones. Es decir, un vídeo a lo mejor para tercero de ESO, en principio, cuarto de ESO y bachiller. Muy bien. ¿Qué vamos a estudiar en la composición de funciones? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener muy claro es la terminología, porque es un poquitito esquizofrénica. Es decir, cuando nosotros nos digan que determinemos la función g compuesta de f, nos dan dos funciones. Aquí he puesto un ejemplo. Un ejemplo, porque vamos a empezar con ejemplos sencillitos para irlos complicando. Entonces, imagina que me dan estas dos funciones. F de x igual a 2x menos 1, g de x igual a x al cuadrado. Y me pide que hagamos la g compuesta de f. Bueno, cuando nos digan g compuesta de f, tenemos que saber que esto se refiere a f o g. Es decir, al contrario de lo que nos digan. G compuesta de f se expresa como f o g o f g de x. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que g de x, la función entera absolutamente completa, g de x, la sustituiríamos en cada una de las x de la función f. Es decir, toda la función g de x la vamos a sustituir en cada una de las x de la función f. Y acordaros que, por ejemplo, cuando nosotros nos decían, oye, determina el valor numérico de la función, imaginad, de la función f de x igual a 2x menos 1, y nos dice, determina el valor numérico para x igual a 0. Pues nosotros sustituíamos x aquí y decíamos, pues para x igual a 0, f de x vale menos 1. Pues aquí es lo mismo, pero lo que vamos a sustituir no va a ser un valor, sino toda una función completa, ¿vale? Veremos los ejemplos y veréis que es muy sencillo. Vale, perfecto. Y si nos dicen que determinemos la función f compuesta de g, pues lo que quiere decir es que determinemos g o f, es decir, g f de x. Es decir, sustituir toda la función completa f de x en cada una de las valores de x que aparezca en g. Sustituimos todo f en cada uno de los valores de g. Bien, si tenemos claro esto, es muy sencillo. Otra cosa que nos van a pedir, y aquí está la gracia, es que determinemos el dominio de la función g compuesta de f o que determinemos el dominio de la función f compuesta de g. Para todo esto tenemos que tener claro cuál es el dominio de la función f de x y cuál es el dominio de la función g de x. Entonces, vayamos poco a poco y nos vamos a comer el toro despacito. Bien, hagamos g compuesta de f. Muy bien, pues g compuesta de f o g es igual a f de g de x. Es decir, que tengo que sustituir g de x completa, la función g de x entera, en cada una de las x que tenga la función f. Muy bien, pues mi función f es 2x y en vez de x, g de x al cuadrado, menos 1, ya está. Ya está, perfecto. Bien, si me piden que hagamos f compuesta de g o f, es decir, g de f de x, lo que me estás diciendo es que sustituya f de x, la función completa f de x, en cada una de las x de g de x, ¿vale? Entonces resulta que yo tengo aquí una x elevada al cuadrado, donde haya la x
tengo que sustituirla por 2x menos 1. Pues 2x menos 1 elevado al cuadrado. Perfecto. Entonces, esto podemos resolverlo. Esto será 4x al cuadrado más 1 y menos el doble del primero por el segundo, menos 4x. Es decir, vamos a ponerlo bonito, 4x cuadrado menos 4x más 1. Ya tengo mi función f compuesta de g y mi función g compuesta de f. Bien, si me piden que determinemos el dominio, nosotros tenemos que tener claro las siguientes restricciones que nos van a dar. Primero, vamos a hacer el dominio de esta función. Vamos a fijarnos el dominio de g compuesta de f. Este dominio que tengo aquí. Bien, nosotros tenemos que tener claro que x debe pertenecer al dominio de g de x, el interior, al dominio de g de x, y que g de x debe pertenecer al dominio de f de x. Entonces, si yo tengo claro estos dos conceptos, para esta de aquí, pues tiramos para adelante. Imaginemos que nos digan que hagamos el dominio de esta función compuesta, f compuesta de g. Pues yo tengo que tener claro que en este caso, para este caso, x debe pertenecer al dominio de f de x, el interior, y que f de x debe pertenecer al dominio de g de x. Si tenemos claro eso, se acabaron todos nuestros problemas. Muy bien, entonces ya tenemos claro uno y otro caso. Bien, vayamos y fijémonos en el primero de todos. ¿Cuál es el dominio de g de x? Vamos a fijarnos en este de aquí. Yo sé que el dominio de g de x, como es una función cuadrática, es una parábola y por tanto son todos los números reales. Cualquier valor que yo le dé a x me da puedo dibujarlo en una gráfica. Entonces yo sé que el dominio de g de x son todos los números reales. Magnífico. Pues entonces, ¿x pertenece al dominio de g de x? Claro que pertenece a todos los números reales. Cualquier valor que yo le dé a x, no tengo ninguna restricción. No tengo ninguna restricción. Cualquier valor vale. Pues maravilloso. Ahora, g de x pertenece al dominio de f de x. Pues f de x, ¿qué es? Una función polinómica de grado 1. Cualquier valor de x que yo le dé, positivo o negativo, me vale. Voy a poderlo dibujar en una gráfica. Luego, el dominio de f de x son también todos los números reales. El dominio de f de x, pues todos los números reales. Por tanto, ¿g de x pertenece a f de x? Pues claro, si admito todo. Todo, desde el menos infinito hasta el más infinito. Cualquier número que tú quieras. Por tanto, g de x pertenece a f de x, al dominio. Claro. En definitiva, ¿cuál es el dominio de esta función que tenemos aquí? Pues el dominio de esta función que tenemos aquí es todos los números reales. Todos los números reales. Si hiciésemos el mismo planteamiento con esta otra función, con la función f compuesta de g,
pues nos pasa lo mismo, todos son números reales, el dominio son todos los números reales y el dominio son todos los números reales. Luego, ¿X pertenece al dominio de f de x? Sí, porque admito todo. No tengo ninguna restricción. ¿F de x está dentro del dominio de g de x? Claro, claro, si g de x son todos los números reales, pues cualquier cosa que introduzca dentro de esa función me vale, no tengo ningún problema. Por tanto, el dominio de esta función compuesta, f compuesta de g, también sería todos los números reales. Bien, visto esto, compliquémoslo un poquito más. Y vayamos ya. Oye, chicos, pues veamos y hagamos un ejemplo un pelín más complicado. Nos dan dos funciones, f de x y g de x. F de x es una función racional, una fracción de polinomio, y g de x una función irracional, una función radical, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que las funciones racionales, el dominio está restringido por los valores que me anulan el denominador. Es decir, el dominio de f de x ya sabemos que son todos los valores menos aquellos que me hagan cero el denominador. Es decir, serían todos los números reales menos el 3. Es decir, que x tiene que ser distinto de 3. Perfecto. Perfecto. Desde el menos infinito hasta el más infinito, pero al 3 ni lo toques. Perfecto. Ahora, función irracional. ¿Cuál es el dominio de g de x? Pues ya sabemos que una raíz cuadrada, una raíz de índice par, no puede ser nunca negativa. Por tanto, el dominio de g de x, yo ya sé que me implica que x menos 7 tiene que ser mayor o igual a 0, porque la raíz de 0 sí que existe. Entonces, sabed que siempre, cuando nosotros tengamos una función, la que sea, h de x igual a la raíz de un polinomio, el polinomio tiene que ser mayor o igual a 0, porque el 0, la raíz de 0 es 0, ¿vale? Es decir, p de x tiene que ser mayor o igual a 0. Si fuese un logaritmo ya es distinto. Si aquí fuese un logaritmo, acordaros, si aquí fuese un logaritmo de p de x, pues p de x tiene que ser mayor que 0, porque el logaritmo de 0 no existe. Vale, muy bien, perfecto. Ya tenemos claro esto. Pues entonces yo ya sé que x tiene que ser mayor o igual a 7. Ya tengo una restricción, que x mayor o igual a 7 y x distinto de 3. No puede ser 3. Muy bien. Entonces, ahora me dicen que haga la función g compuesta de f. G compuesta de f. Es decir, me están pidiendo f o g y por tanto me están pidiendo f g de x. Es decir, sustituyamos toda la función g de x en los valores de x de f. Magnífico. Pues empezamos. F o g igual a f g de x. Esto es igual. X raíz de x menos 7. Dividido x raíz de x menos 7 menos 3. Ya está la función resuelta. Ya hemos hecho g compuesta de f. Esta función podríamos racionalizarla, podríamos seguir, para ponerlo más bonito, pero vamos a dejarla así tal cual. Acordaros que para racionalizarlo habría que multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. Muy bien. Entonces, condición para si nos piden, ahora calcula el dominio de la función g compuesta de f.
Bien, pues para yo calcular el dominio de G compuesta de F, tengo que ver que X pertenezca al dominio de G de X. ¿Cuál es el dominio de G de X? El dominio de G de X es que X tiene que ser mayor que 7. Perfecto. Pues ya sabemos que X mayor o igual a 7. Perfecto. Y que F de X y que G de X pertenezca al dominio de F. Es decir, que G de X pertenezca al dominio de F de X. Muy bien, es decir, tenemos que resolver esto que tengo aquí. Y ya de entrada me está diciendo, vale, yo tengo esta función compuesta, me está diciendo que tengo una raíz en el numerador o en el denominador. Esa raíz, como sabemos, no puede ser negativa. Es decir, en mi caso, yo ya tengo que X tiene que ser mayor o igual a 7. Perfecto. Y segundo, que el denominador no puede valer 0. El denominador tiene que ser distinto de 0. Pues que raíz de X menos 7 menos 3 tiene que ser distinto de 0. Por tanto, claro, me está diciendo, vamos a resolver esto, que raíz de X menos 7 tiene que ser, para resolver esta desigualdad, vamos a ponerlo como si fuese igual a 3. Pasamos el menos 3, lo paso aquí, igual a 3. Y vamos a eliminar el radical, es decir, vamos a elevar al cuadrado la parte izquierda de la igualdad y elevamos al cuadrado la parte derecha de la igualdad. Es decir, elevo esto al cuadrado y elevo esto al cuadrado. Por tanto, raíz y cuadrado se me va y me queda que X menos 7 es igual a 9 y por tanto X igual a 16. Pero claro, tiene que ser distinto de 16. Muy bien, pues ya tengo todas las restricciones. Me está diciendo, muy bien. Por un lado tengo el 3, ¿vale? Tengo aquí el 3, que no puede ser el 3. Por otro lado tengo el 7, me está diciendo que tiene que ser superior o igual a 7, luego es un punto relleno. Perfecto. Y me está diciendo que tiene que ser superior. Luego, todos los valores que van hacia la derecha. Por tanto, esta restricción de X distinto del 3 no me afecta. Porque esta me está obligando a que los valores de X tienen que ser superiores o iguales a 7. Y por otro lado tengo otra restricción, que X no puede ser 16. Es decir, aquí tengo el 16. Y como no puede ser, es un punto sin rellenar. Tengo una igualdad, en este caso una desigualdad, ¿vale? Pues entonces, ¿qué me está diciendo? Que todo el dominio de G compuesta de F son todos los valores que hay aquí hasta el infinito, pero sin tocar el 16. En definitiva, el dominio, lo ponemos aquí, el dominio de F o G es desde 7, tocando, porque es un punto relleno, hasta 16, sin tocar. Unión 16 hasta más infinito. Y ya tenemos resuelto el ejercicio. Y ahora compliquémoslo un pelín más. Bien, amigos, pues ahora nos dan estas dos funciones, f de x igual a 1 menos 3x cuadrado, y me dan la función g de x igual a raíz de x. Y en este caso, pues me piden que calculemos la función f compuesta de g, es decir,
gof y por tanto, es decir, g de f de x. Por tanto, tenemos que sustituir f de x en el valor de x. Bien, nosotros tenemos que fijarnos inicialmente en el dominio de las dos funciones que nos dan. Nos dicen que, oye, yo tengo aquí una función cuadrática, ¿vale? Y como es una función cuadrática, pues cualquier valor me vale. Es decir, el dominio de f de x, yo sé que son todos los números reales. No tengo ningún problema. Es una función cuadrática, ya está. La función g de x es una función irracional. Es decir, el interior tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, el dominio de g de x, yo ya sé que x tiene que ser mayor o igual a 0. Perfecto. Tenemos aquí y tenemos aquí. Muy bien. Me piden que calculemos f compuesta de g. Maravilloso. Pues empecemos. G f de x es, sustituimos f de x en x. Pues 1 menos 3, 1 menos 3 x cuadrado, raíz cuadrada. Perfecto, ya hemos sustituido f en g. Muy bien, como siempre, tenemos que establecer los criterios de las restricciones que nos exige el dominio. Me dice, en primer lugar, que x debe pertenecer al dominio de f de x. ¿Vale? ¿Cuál es el dominio de f de x? Todos los números reales. Magnífico. Magnífico. Y segundo, que el dominio de f de x pertenezca al dominio de g. Perfecto. Es decir, que 1 menos 3x cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Por tanto, quiere decir que menos 3x al cuadrado tiene que ser mayor o igual a el 1 que está aquí, pasa negativo. Y ahora multiplicamos todo por menos 1 para cambiarle el signo y ponerle, y al cambiarle el signo a al miembro de la izquierda y al miembro de la derecha de la inecuación, tenemos que cambiar el sentido del símbolo de la inecuación. Y si yo multiplico por menos 1, todo lo multiplico por menos 1, aquí voy a obtener 3x cuadrado menor o igual a 1. Cambiamos también el sentido de la inecuación. Y por tanto, x cuadrado es menor o igual a 1 partido por 3 y x es menor o igual a más menos 1 partido raíz de 3, que como podríamos racionalizarla, pero lo vamos a dejar tal cual. ¿Vale? Perfecto. Entonces, yo tengo, por un lado, no tengo ninguna restricción en f de x, porque son todos los números reales, pero aquí sí que tengo una restricción, y es que 1 partido raíz de 3 y en menos 1 partido raíz de 3, tengo 2 puntos rellenos. Y ahora tenemos que ver en qué zona se cumple de que, claro, esto tiene que ser mayor o igual a 0. No me puede dar negativo. ¿Vale? Pues cogemos un punto por debajo en esta zona. Pues por ejemplo, menos 2. Menos 2. X menos 2, menos 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. 1 menos 12, negativo. No me vale.
Cogemos un punto superior a 1 partido raíz de 3, por ejemplo, el 4. 4 por 4, 16. 16 por 3, 48. 1 menos 48, negativo. Negativo. No me vale. Perfecto. Y elijamos un punto en medio entre menos 1 partido raíz de 3 y 1 raíz de 3. 0. 1 menos 0, 1, positivo. Positivo. Luego, el dominio de esta función f compuesta de g, el dominio de Goff es entre menos 1 partido raíz de 3 hasta 1 partido raíz de 3 positivo. Y ya tenemos otro ejercicio resuelto. Y vayamos a un cuarto, porque había prometido 3, pero vamos a hacer 4. Muy bien, amigos, pues vamos a hacer ya el último ejercicio para no machacar mucho este tema. Nos dan dos funciones, f de x, g de x, y nos dicen que calculemos g compuesta de f. Vale. G compuesta de f, es decir, fo. Y por tanto, f g de x. Muy bien. Vamos a sustituir g de x en f de x. Bien, pues esto es igual a raíz de 1 partido por x menos 2. Es decir, mínimo como múltiplo x, pues esto es 1 menos 2x partido por x. Esta es f o g. Muy bien. Maravilloso. Dominio de esta función f de x. Todos los valores que me hagan que la raíz sea mayor o igual a 0. Es decir, el dominio de f de x, yo ya sé que tengo una restricción, que x menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0, y por tanto x mayor o igual a 2. Primera restricción que tengo, mayor o igual a 2. Segunda, dominio de g de x. Dominio de g de x, como es una fracción, el denominador nunca puede valer 0, por tanto, mi restricción es que x tiene que ser distinto de 0. Perfecto. Entonces, bien, cuando vayamos a ver el dominio de g compuesta de f, tenemos que fijarnos en que g de x, que x pertenezca al dominio de g de x, el interior. ¿Qué me dice? Que x tiene que ser distinto de 0. Perfecto. Y ahora, dominio g de x debe pertenecer al dominio de f de x. Por tanto, esto que tengo aquí, 1 menos 2x partido por x, tiene que ser, por narices, mayor o igual a 0. Perfecto. Pero por otro lado, como tengo un denominador, x tiene que ser distinto de 0. Entonces tengo dos restricciones importantes. ¿Cómo resolvemos esto? Pues esto lo resolvemos, pues x por 0, 0, y me queda que 1 menos 2x es mayor o igual a 0. Por tanto, menos 2x es mayor o igual a menos 1, multiplicamos todo por menos 1, como hicimos en el caso anterior, multiplicamos todo por menos 1, y me queda que 2x es menor o igual, cambiamos el sentido de la desigualdad, a 1, y que x tiene que ser menor o igual a 1/2. Muy bien, muy bien. Entonces, por un lado, me está diciendo que x tiene que ser menor o igual a 1/2. Por otro lado, me está diciendo que este tiene que ser mayor que 0. Para que sea mayor que 0, se tiene que cumplir
o que el numerador y denominador sean positivos o que el numerador y el denominador sean negativos. Es decir, para que esto sea mayor que 0, positivo implica que tiene que ser positivo, positivo o negativo, negativo. Positivo partido por positivo, positivo, mayor que 0, negativo partido por negativo, positivo, mayor que 0. Entonces, eso debemos tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos que yo tengo? Pues, por un lado, como me está diciendo que X tiene que ser un medio, menor o igual a un medio, por aquí, relleno, perfecto, y que X tiene que ser distinto de 0, ¿vale? Punto sin rellenar. Y ahora tengo todo esto aquí, tengo estos dos puntos críticos, este por aquí y este por acá. Muy bien, entonces, magnífico. Tenemos que ver en qué zona se cumple, que es positivo, positivo, negativo, negativo. Es decir, que si yo pongo aquí 1 menos 2x, aquí abajo x y 1 menos 2x partido por x, si yo le doy un valor negativo, menos 1 por 2, menos 2 y con el menos más 2, positivo. Para x igual a menos 1, x igual a menos 1, este es positivo. Este es negativo, por tanto positivo. Dividido entre negativo, negativo. Ya sabemos que esta zona no me vale. Un valor aquí, entre 0 y 0,5. Por ejemplo, x igual a 0,3. Pues 0,3. 1 menos 0,6, positivo, positivo. 0,3, positivo, positivo. Luego aquí tengo un valor positivo. Y ahora, un valor superior a 0,5. Por ejemplo, 1. 1 menos 2, negativo. 1, positivo. Negativo partido por positivo, negativo. Por tanto, el dominio está restringido a esta zona. Es decir, el dominio de f o g es desde 0 hasta un medio. Cerrado. Y se acabó. Y se acabó. Entonces, chicos, fijaros que siempre nos tenemos que fijar en el dominio de la función interior. En este caso es g de x, la que sea. Y luego nos tenemos que fijar en el dominio de la función que hemos obtenido. La función g compuesta de f, en este dominio. En este caso particular, tiene que, como es una fracción, hay que tener cuidado, porque puede ser positivo y negativo, o negativo y positivo, entonces hay que buscar la zona donde sea positiva. Es decir, positivo partido por positivo o negativo partido por negativo. Se complica un pelín más. Muy bien, queridos amigos, espero que este vídeo, al final es un vídeo largo, son 4 ejemplos, pues os resuelva todas las dudas que tengáis sobre este tema. Si es así, yo estoy encantado. Ese es el objetivo, poderos ayudar. Si os ha gustado, me dais un like y nos vemos en el siguiente. Y acordaros, apuntaros al canal. Un abrazo a todos.